días tengan todos ustedes. En esta ocasión voy a grabar un video referente a la clase de Derecho Fiscal para que ustedes lo puedan consultar tantas y cuantas veces sean necesarios. El tema que trataremos hoy será el tema de ingresos del Estado. Hemos estado viendo en la clase de legislación fiscal las diversas denominaciones de la materia eh, y cómo lo definen los autores. Y en las definiciones que hemos visto previamente hemos establecido que el derecho fiscal es una rama del derecho que se encarga principalmente de la actividad financiera del Estado como fisco, además de establecer las diversas formas y modos de cobrar los impuestos. Ahora, en esta ocasión, vamos a tratar de definir qué es lo que constituye la primordial actividad del derecho fiscal, que es el actuar del Estado como fisco. Es decir, ¿qué significa? Empezamos diciendo que el Estado tiene la facultad de cobrar impuestos y diversas cantidades pecuniarias por conceptos similares. Vamos a empezar definiendo qué es un tributo. Les voy a compartir en la plataforma de la clase el material audiovisual, presentaciones PowerPoint sobre lo que estamos hablando para que ustedes lo puedan concatenar con el desarrollo de esta pequeña charla. Okay. El tributo, contribución e ingreso tributario es el vínculo jurídico en el cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Nos dice que es vínculo jurídico, es decir, la relación que hay entre el Estado y un particular. El Estado en esa relación jurídica, en ese vínculo jurídico, actúa como sujeto activo, es decir, como aquel de la relación dominante, es aquel que tiene en su derecho el poder exigir, en este caso, una prestación pecuniaria, es una cantidad en dinero al particular. El tributo es una contribución, es un pago de dinero del particular hacia el Estado a través de un vínculo jurídico, es decir, de algo que los une. ¿Qué es eso algo que les une? Pues es esa amalgama que une al Estado con el particular, es la ley. La ley establece que hay que pagar un tributo, una prestación pecuniaria, nos dice la doctrina. Es una cantidad en dinero. Y aclara, excepcionalmente en especie, al Estado no le interesa para nada algo más que el dinero. Es decir, la cantidad de dinero en efectivo, en cuentas bancarias, no le interesan las casas, no le interesan los yates, no les interesan los autos. El Estado pierde cuando embarga bienes muebles o bienes inmuebles, porque recordemos que el Estado no es una empresa, no es un corredor de bolsa, no es un corredor de bienes y raíces, no es un subastador. Entonces, cuando el Estado se ve en la necesidad de embargar bienes muebles o inmuebles al contribuyente, el Estado va perdiendo, porque pues eso lo tiene que subastar, y en una subasta los precios o suben o disminuyen drásticamente. Tenemos el ejemplo, ustedes lo habrán visto en las noticias, donde este régimen político autodenominado la 4T realiza diversas subastas de autos de lujo en lo que antes era la residencia oficial, la residencia de Los Pinos. Hoy creo que es un museo. Entonces en el museo pues cada determinado tiempo subastan vehículos de lujo, motocicletas, que al final de cuentas las noticias nos reportan que las ventas pues, son a la mitad o un tercio del valor de dichos vehículos y muchas veces ni se venden. Entonces el Estado excepcionalmente recibe el pago del tributo en especie, pero como su nombre lo indica, es de manera excepcional, no es la regla. El Estado lo que le interesa es el dinero, el cash, el efectivo. Entonces, regresando a la definición, el tributo es una contribución en virtud de un vínculo jurídico. ¿Cuál es ese vínculo jurídico? La ley. Cuando el contribuyente se coloca en hipótesis de la ley, entonces surge
la relación tributaria. ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis general es ingresos. Cuando el particular obtiene ingresos, es entonces cuando la ley lo obliga a pagar el tributo o el impuesto. Mientras el particular no tenga ingresos, no se sujeta a la, eh, a la relación jurídica de acuerdo a la ley. Es decir, aquella persona que no tiene ingresos relativos de una actividad comercial, profesional o personal, no tiene por qué pagar impuestos. Platicábamos también el caso, por ejemplo, aquellas personas que reciben dinero público por programas sociales, pues no, ellos no tienen que pagar impuestos. Aquellas personas que reciben dinero de manera constante o mensual por el pago de una pensión alimenticia tampoco tienen que pagar impuestos. Y cosas, determinados aspectos donde el ingreso no necesariamente se tiene que grabar con un impuesto, pero son excepcionales. Sin embargo, todo aquel ingreso derivado de una actividad comercial, mercantil, económica, laboral inclusive, se coloca en la hipótesis de la norma de ingresos y tiene que pagar ingresos. Hay otros impuestos como por ejemplo el pago del IVA, que, que igual tienes que pagar por el consumo. ¿Dónde nace el tributo? Bueno, en la siguiente diapositiva que van a ver ustedes, nos dice que el tributo nace, como acabo de mencionar, cuando el sujeto pasivo, o sea, el particular, se sujeta o se pone dentro de la hipótesis normativa, es decir, donde obtiene ingresos. Donde tiene ingresos es que tiene que pagar impuestos principalmente. Hay muchas hipótesis normativas que nos obligan a pagar impuestos. Por ejemplo, y vuelvo a repetir, el TUA, el IVA. El TUA es disposición de efectivo cuando vamos al banco y sacamos X cantidad de dinero. Y X cantidad de dinero significa que en efectivo tenemos que pagar un impuesto por manejar dinero en efectivo. ¿Okay? Cuando nos ingresa dinero, la parte más importante, cuando consumimos, el impuesto al valor agregado, el IVA, cuando consumimos productos, entonces tenemos que pagar el IVA. Hoy casi todo tiene IVA, se está luchando porque no se cobre IVA a alimentos o medicinas, pero pues también platicando en una clase anterior, pues tenemos el caso de el IVA que se cobra a los alimentos de las mascotas. No nos cobran por tener mascotas, pero sí por alimentarlos, lo que vendría siendo casi igual, ¿no? Entonces, hoy los que tenemos mascotas, perritos, como un servidor, el precio más económico que puede conseguir un costal de croquetas de 300 pesos, más el IVA, ¿no? Entonces sí es bastante costoso, considerando que las mascotas que yo tengo se consumen un costal cada semana prácticamente. Y vuelvo a repetir, considerando que el más económico cuesta 300 pesos, pues de ahí partan hasta 600 pesos del costal. Pues sí es costoso. Entonces sobre eso tenemos que pagar IVA. El IVA también lo pagamos sobre las mercancías en general. La gasolina también tiene impuestos, y IEPS, que se le conoce del impuesto. No sé ahorita ustedes cuántos viajan en avión, pero si viajan en avión se darán cuenta que el impuesto por el uso del servicio aeroportuario es bastante caro. Sale más caro pagar el impuesto que el boleto mismo. Las aerolíneas te dicen, no, para viajar a México son 100 pesos. Dice, se me echa un boleto de avión en 100 pesos por viajar a México. Sí, el impuesto, el uso del aeropuerto y todo lo demás son 700 pesos. Más el IVA, que hace que el boleto viene saliendo como en 1100, 1200 pesos. Pero el boleto, el pasaje del costo del avión son 100 pesos. Entonces, todo lo demás que se paga lleva el precio del boleto de avión hasta 1100, 1200 pesos en oferta. Ya después ya ya se encarece si conforme no hay oferta, ¿no? ¿Cómo se determina cómo pagar los impuestos? Bueno, la cantidad que se debe pagar impuestos está determinada en la ley. El Código Fiscal establece cómo calcular el impuesto que tienes que pagar. Y el cálculo es una operación matemática. Es
través de porcentajes establecidos en la ley. Recordemos el principio de legalidad que dice que no se puede cobrar nada que no se encuentre establecido en la ley. Entonces la ley nos determina los porcentajes que se tienen que cobrar. A esos porcentajes se les llama tasas. La tasa es el porcentaje. Por ejemplo, la tasa del IVA hoy en casi todos los municipios del Estado mexicano es del 16%. Sin embargo, en los estados fronterizos la tasa del IVA baja, no recuerdo exactamente si al 10 o al 12%. Entonces, el porcentaje es igual a tasa. ¿Sí? ¿Cómo se calcula en cantidad? Bueno, compras 100 pesos en mercancías y le extraes el 16%. El 16% de 100 pesos son 16 pesos. Entonces, a los 100 pesos le tienes que sumar los 16 pesos y te dará el total a pagar de 116 pesos. Lo que tú vas a reportar al fisco, lo que tú vas a pagar al fisco son 16 pesos. O sea, aplicando la tasa del 16% al monto de la mercancía que acabas de adquirir, te arroja la cantidad de 16 pesos. Y volvemos a repetir. Tasa es igual a porcentaje. Así es, a través de una operación matemática que se determina cuánto es lo que se tiene que pagar de impuestos. La ley establece los porcentajes que se cobran por los impuestos. El problema, como hemos estado mencionando, es que en México esas tasas tienden a variar de manera muy rápida. Es decir, este año se cobra el 16%, el otro año, si los señores diputados o el señor presidente estima que por su programa de gobierno se tiene que cobrar el 18% y lo aprueban, se cobrará el 18% para el próximo año. O para el siguiente año, si se estima que, bueno, son tiempos de elecciones, no conviene cobrar, el país está sano, estamos produciendo más petróleo, bueno, entonces el impuesto se va a bajar al 10%. Fluctúa de acuerdo a las determinaciones de política fiscal. ¿Y quién toma esas determinaciones de política fiscal? Pues las toma el gobierno a través del presidente de la República, que es el titular de la administración, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos determinan qué tasa o qué porcentaje es el que se debe de pagar. El problema, como ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, es que la ley fiscal en México, la ley hacendaria en México varía de un año para otro, de un semestre para otro. Entonces, debemos estar claros del principio de legalidad jurídica o de legalidad fiscal que dice que no se puede cobrar nada que no esté contemplado en la ley. Por lo tanto, es importante checar qué dice la ley referente a la tasa o al porcentaje que se debe aplicar para pagar impuestos. Y no es lo mismo el año 2018, 2019, 2020. Cada año hay una variación en el pago de impuestos. Se llama miscelánea fiscal. Se llama miscelánea fiscal y cada año varía el pago de los impuestos de acuerdo a la política fiscal. Okay. Eso es cuánto. La ley fiscal establece el principio de autodeterminación. Hasta antes de la llegada de la tecnología, de las inteligencias artificiales, el particular tenía la obligación de informar al Estado cuánto dinero cobró, cuánto dinero facturó y cuánto dinero gastó. ¿Por qué antes de la inteligencia artificial? Porque todo se mantenía en facturas físicas, en papel. Entonces se tenían que llevar unas carpetas que se llamaban LEFOR, donde en un lado iban las facturas de lo que tú habías vendido, de lo que tú habías facturado, y en otro lado, entre esos mismos LEFOR, había las compras que tú habías realizado. Entonces eran los ingresos menos los egresos. Y tenías que armar unas carpetas dependiendo de la actividad de la empresa o de la persona física, el tamaño de las carpetas. Si esa persona facturaba o esa persona física facturaba o vendía muchos servicios, pues la carpeta era muy grande.
Y si a su vez consumía más, pues la carpeta era más grande. Pero si tenías pocos ingresos y pocos egresos, pues la carpeta era pequeña, o sea, era físico. Y entonces tú le decías al Estado, a través de las famosísimas declaraciones, y les decías al Estado, bueno, pues este año, este mes, yo ingresé 100 pesos, pero fíjate que me gasté 80. Aquí están las facturas donde dice que yo ingresé 100 pesos y acá están las facturas donde dice que yo me gasté 80. Y lo declarabas en papel y lo presentabas, te lo sellaban y esa era tu declaración. Y entonces el fisco decía, bueno, pues está bien, te creo, es tu decisión, tú me dices que tú cobraste 100 pesos y te gastaste 80, pues yo te creo, porque eres un buen ciudadano y yo te creo. Y dice, por lo pronto el Estado llegaba, tocaba tu puerta un visitador y el visitador decía, mira, pues tú declaraste que ingresaste, que cobraste 100 pesos y te gastaste 80, por favor muéstrame los libros contables donde me dices dónde están tus facturas de manera física y dónde están tus gastos para que yo los revise. Y eso eran las famosísimas auditorías que se hacían. Entonces llegaba el auditor a tu oficina, se sentaba dentro de tu oficina y te pedía, tráeme la carpeta o el libro, yo te les digo por qué se llama libro, la carpeta que contiene el mes de enero del 2015. Y tú llevas a tu archivo, agarrabas la carpeta y se lo mostrabas, agarraba el auditor y revisaba factura por factura y decía si era cierto. Pero nosotros teníamos la voluntad de declarar, es decir, lo que declarábamos era lo que el Estado consideraba como cierto, hasta que lo comprobaba. Si el Estado nunca llegaba a revisarte, pues tenía suerte, nunca llegaba a revisar. Bueno, ahí van los libros. ¿Qué pasaba? Que eso en la todavía más antigua, el inicio de los albores de la administración, los comerciantes llevaban libros, que eran unos, ya ustedes no sé si los conocen, unos libros de registros empastados, engrapados, costurados, donde en esos libros se anotaban a mano cuánto vendías y cuánto gastabas. Y esos eran los registros que se llamaban, los famosos libros. Se llaman, hasta la fecha se siguen llamando libros contables, porque eran efectivamente libros. Eran como por ejemplo esto que tengo yo acá, era un libro empastado, costurado, pegado con papel, donde a mano el comerciante o el vendedor anotaba sus ventas y sus gastos. Y se le quedó el nombre. Y se llaman libros, y hasta la fecha se llaman libros contables. Y la ley dice que debemos tener los libros contables hasta por 5 años en la oficina. Pero la modernidad llegó y esos libros ya no son físicos, ahora todo es de carácter electrónico. Todas las facturas se generan de manera electrónica. Y realmente ahorita lo que imprime son las hojas donde están las tablas con los resúmenes. Ya no tienes el libro voluminoso, la carpeta LEFOR con 1000 hojas y la empresa gastaba mucho dinero. Ya no lo tienes, ya no tienes eso. Entonces, ahora lo que tienes son registros electrónicos. Y la modernidad llegó más aún. Hoy, todas las facturas se hacen en vía electrónica. Lo que quiere decir que al momento en que tú estás elaborando una factura, digamos que tú vendiste, bueno, en mi caso, digamos que yo vendí un servicio y por ese servicio hice un amparo, imaginemos que hice un amparo y por ese amparo cobré 30,000 pesos de anticipo y el cliente agarra y me dice, licenciado, necesito una factura, así como no. Eh, en este caso yo me siento en mi computadora, elaboro la factura, bueno, ya no, va a ser el contador elabora la factura. Y el momento que el contador está elaborando la factura, no la está elaborando en un sistema propio, no. Lo elabora en el sistema de Hacienda. Es decir, la factura se elabora en el sistema de Hacienda, no en tu sistema, no en tu computadora. Tienes que entrar en línea con tu fiel y tú elaboras la factura. Y el momento que tú estás elaborando la factura y cuando tú le das clic enter o enviar, en ese momento en el sistema de Hacienda queda registrado que tú emitiste una factura, o en mi caso que yo emití una factura por un anticipo de un amparo de 30,000 pesos. En ese momento tú le estás avisando al SAT cuánto estás cobrando, o yo le estoy avisando al SAT cuánto estoy cobrando de anticipo por un amparo. En ese momento, o sea, yo ya no necesito imprimir nada, no necesito la carpeta, porque lo estoy haciendo en el sistema del SAT. Y así son todos. Y digamos que agarran y cae en mi cuenta los 30,000 pesos al banco
El banco también se lo reporta al SAT y dice, mira, fíjate que va de chismoso el banco, fíjate que a Sergio le depositaron 30,000 pesos. Y el SAT dice, no, pues sí, emitió una factura por 30,000 pesos. Entonces el banco también ya le avisa al SAT. Pero digamos que en mi cuenta tengo los 30,000 pesos y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esos 30,000 pesos? Ah, ya sé, me voy a ir a Liverpool porque necesito comprar unas camisas, unos cinturones bonitos, unos relojes, unos zapatitos. Y me voy a Liverpool y en 20 minutos me gasto 30,000 pesos en que me compro una camisita bonita, unos zapatitos de 5,000 pesos que son baratos, un cinturón de unos 100,000, 6,000, 7,000 pesos. Me gasto los 30,000 pesos en media hora. Ah, Liverpool dice, oye, fíjate, hay chismoso también con el SAT. Le dice, oye, fíjate que aquí vino Sergio y se gastó la exorbitante cantidad de 30,000 pesos eh, en ropa, en zapatos, además se compró 3 pares de calzones, y pues se gastó los 30,000 pesos. Entonces, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibe el informe también de Liverpool, dice, recibe el informe del banco diciendo, ¿sabes qué? A Sergio le depositaron 30,000 pesos. Y recibe el informe de Liverpool y dice, Sergio vino acá y se gastó 30,000 pesos en mercancías. Y entonces el SAT dice, no, pues sí, le cayeron 30,000 pesos, Juan Pérez le depositó 30,000 pesos con anticipo de un amparo y pues se lo gastó. Okay. Y hasta ahí todo bien. El problema es cuando tu cuenta cae en 30,000 pesos y tú no elaboras una factura y te vas a Liverpool y te gastas 30,000 pesos y resulta que el banco va a decir, oye, fíjate que el SAT, fíjate SAT que le cayeron 30,000 pesos a Sergio. Y dice Hacienda, oh, qué raro, no hay ninguna factura por 30,000 pesos. Pero bueno, puede haber un error, a lo mejor luego la hace. Y voy a Liverpool y me gasto estos 30,000 pesos. Y el SAT dice, ah, Chihuahua. Y pues esos 30,000 pesos, ¿de dónde salieron? Porque el banco no me lo reportó y tampoco emitió la factura. ¿Y dónde sacó Sergio 30,000 pesos para gastarse? Y entonces el SAT empieza a determinar que tú tuviste un ingreso de 30,000 pesos que no reportaste. Y hoy la autodeterminación desde mi punto de vista ya no existe porque ya el SAT lo tiene todo mapeado. Ahora imagínense que, digamos que no es el caso, porque no atiendo ese tipo de asuntos, me toca atender un asunto de una persona involucrada en delincuencia organizada. Tengo que aclarar que no atiendo, son los únicos asuntos que no atiendo en el despacho. Delincuencia organizada, y pues me va muy bien en la defensa, y aquella persona que fue acusada por narcotráfico, resulta que demuestro que es inocente, y pues no me pide factura. Y un día llega al despacho con 1,000,000 de pesos. Me dice, licenciado, aquí le tengo este regalo porque usted es muy buen abogado y me ayudó. Y me entrega 1,000,000 de pesos en efectivo. Y ahí hay un problema y fuerte. Porque donde vayamos, siempre hay topes de gasto en efectivo. Puedes comprar un carro de menos de 200,000 pesos en efectivo. Y el problema es que es acumulable. Y dice, bueno, pues me compro un carrito pequeño de 200,000 pesos. Me voy a Liverpool y me gasto 100,000 pesos. Pero todo se va acumulando. Y si tú no lo dices, alguien lo va a decir. La agencia de carro va a decir, oye, fíjate que Sergio vino aquí y se compró un carro nuevo de 200,000 pesos. Uno económico, se compró un Matiz o un Hyundai i10. Y fue a Liverpool y se compró unos zapatos Prada que costaban 20,000 pesos, los 19,800 creo que costó. Me lo contaron, no me crean, ¿no? Que eso cuesta unos zapatos 18,800. Y va a Liverpool y se compró 3 pares de zapatos de esos de 18,800. Uno verde, uno cafecito y uno negro. Eso fue chisme. Entonces se compró 3 pares de zapatos. Se compró un cinturón que vale 14,200 pesos. Y el caso que se gastó 100,000 pesos aquí en Liverpool. Se fue a la perfumería y se compró 3 clases distintas de perfumes para dama. Y los envolvió con diferentes regalos y les puso diferentes nombres, pero eso ya es otro chisme, ¿sabes? Pero yo te digo que se compró, se gastó algo en perfumes, ¿no? Y se gastó 100,000 o 200,000 pesos en Liverpool.
Y Entonces el SAT empieza a recibir las alertas. espérate, Sergio se compró un carro, espérate, Sergio fue a Liverpool y de pronto compro un boleto de avión para irme a Madrid porque tengo ganas de conocer Madrid. Y de pronto Sergio compró un boleto de avión a Madrid y resulta que la aerolínea registró que Sergio compró un boleto a Madrid. Y el SAT empieza y, ajá, ¿y de dónde? Si no veo ninguna factura. Y entonces es cuando viene Hacienda, la unidad de lavado de dinero, y dice: Sergio, ven para acá, según lo que estoy registrado, tú te gastaste este mes 1 millón de pesos. Pero pues a lo mejor se te olvidó y no hay nada en el sistema que hayas facturado 1 millón de pesos, Sergio. ¿De dónde salió ese 1 millón de pesos? Y ahí nos metemos en problemas y serios. Se llama lavado de dinero, evasión fiscal. Y hoy es un delito de prisión oficiosa, es decir, no lo que se decía antes, lo que se conocía antes, pero ya bórrenlo, solo voy a hacer efectos. Es decir, lo que se conocía antes como no tiene derecho de fianza, o sea, no sales, prisión oficiosa, te quedas detenido. ¿Y Por por eso qué? hay que tener cuidado. Porque ya no es las épocas de antes donde el SAT esperaba que tú cada mes le llevaras la contabilidad, le llevaras los libros. Ya no, ahora es electrónico y ahora es el inmediato. Y créanme, el mejor sistema de inteligencia artificial operando hoy en México es el del SAT. No se equivoquen, el mejor sistema no es el de Facebook, no es el de Twitter, no es el de Netflix, no es el de Google. El mejor sistema de inteligencia artificial o IA operando hoy en México se llama Plataforma México y es operado por el SAT y te relaciona bancos, tiendas departamentales, agencias automotrices, tiendas especializadas, todo tipo de contribuyentes. Son miles de datos que manejan. Hacienda es dueño de tu información económica, no personal. Hacienda no le interesa, y como les dije, no le interesa tampoco el efectivo, perdón, los bienes materiales, los muebles, inmuebles. Le interesa el efectivo, no se equivoquen, ¿eh? Hacienda va sobre el dinero. Hacienda no le interesa que tú hayas ido a Liverpool y te hayas comprado 3 zapatos de 19.850 pesos cada uno. No le interesan tus zapatos. Quiere el pago de ese dinero que recibiste por ese servicio y que decidiste no facturar, pero que al gastártelo dejas un rastro evidente de que te lo estás gastando. Y si aparte te vas a la Riviera Maya y en la Riviera Maya te metes al Hotel Shelha, que cuesta creo que 12,000 o 15,000 pesos la noche, este, y pagas 15 días con toda tu familia, en mi caso serían 4, y vas a todos los eventos. Entonces el SAT empieza a ver, bueno, pues aquí este cuate se está dando la vida millonaria y pues aquí no ha venido a pagar, pues necesito que me pague, y si no me pague va al bote. Entonces, retomando y para concluir en este momento, nos vamos a un receso un ratito. La determinación se hace a través de tasas o porcentajes. Uno, los porcentajes están establecidos en la ley. 2, y la autodeterminación. Nosotros le decimos al SAT cuánto dinero ingresamos y cuánto dinero gastamos. Hoy en día eso no es tan cierto porque a través de la información tecnológica se establece desde mucho antes que nosotros hagamos la declaración cada mes cuánto dinero ingresamos y dónde lo gastamos. Tienen que tener muchísimo huevo con esto. Vamos a hacer una pausa en el video, llevamos 30 minutos hablando. Hay una segunda parte, no la dejen de ver, y nos volvemos a conectar en la segunda parte de este video. Gracias.